A la luz de la lámpara. Pasa a vosotros, amigos y seguidores de Alfa y Omega. Me complace una vez más presentarle un nuevo programa de A la luz de la lámpara, recorriendo, como siempre, los viajes misioneros del apóstol Pablo. En este caso, seguimos tratando el segundo viaje misionero y seguimos donde nos quedamos en el párrafo anterior, en el versículo anterior de Hechos capítulo 16. El versículo 10 habíamos leído por último, hoy trataremos del versículo 11. Hablaremos acerca, un poco así, sobre Samotracia y Neápolis, como nos dice el versículo 11, como les dije, del capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces hoy vamos a tratar sobre estos dos pequeñas ciudades que nos nombra el Nuevo Testamento, lugares por donde pasó nuestro querido apóstol Pablo. Samotracia entonces es una pequeña y casi insignificante isla ubicada en el mar Egeo, perteneciente a Grecia. Esta era una de las más de 6.000 islas que pertenecen a Grecia al día de hoy, con tan solo 178 kilómetros cuadrados y una población que apenas supera los 2.000 habitantes. Fíjense ustedes lo pequeña que es, lo insignificante que podría decirse que es esta pequeña isla. Pero, sin embargo, tiene sus atractivos, como siempre las islas del mar Egeo tienen, bañadas por tanto sol, tiene sus atractivos turísticos, ¿no es cierto? Y sus principales ingresos provienen obviamente del turismo, de la pesca y la extracción de algunas piedras como el basalto, por ejemplo. Se cree que sus primeros habitantes provinieron entre los años 600 y 500 aproximadamente antes de Cristo de la isla de Samos, ubicada más al sudeste, muy cerca de Turquía, de donde proviene justamente su nombre, Samotracia, que se cree que eran tracios o habitantes de allí muy cerca, un poquito más al norte de lo que es Grecia, Macedonia, eh, que vinieron de allí, desde esa isla de Samos, que primero habitaron la isla de Samos y luego habitaron la isla de Samotracia, bautizándola así con ese nombre. Y a pesar de ser tan pequeña, no estuvo exenta de disputas por su control. Los persas la conquistaron en el año 508 a.C., luego fueron los macedonios en el año 168 a.C., y Vespasiano la conquistó en el año 70 después de Cristo para el Imperio Romano. Luego estuvo en el poder del Imperio Bizantino hasta el año 1204 y los otomanos la conquistaron en 1457 y estuvo en su poder hasta 1913. Fíjense ustedes, alrededor de 450 años estuvo en el poder de los otomanos, hasta que se produjo la Guerra de los Balcanes y durante la Segunda Guerra Mundial Bulgaria la ocupó brevemente. La única manera de acceder a la isla es a través de un ferry. Es tan pequeña que no hay forma de ponerle un aeropuerto. Y la población de cabras, fíjense ustedes este dato, supera de 15-1 a las personas. O sea, hay 15 cabras por persona. O sea que carne hay de sobra también ahí, ¿no? En su historia destaca el santuario de los grandes dioses de Samotracia, un rito cúltico del cual muy poco se sabe, pero personajes como Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, estuvo entre los iniciados en ellos. También el emperador romano Adriano, que es uno de los personajes históricos que yo más detesto, pero bueno, eso son cosas mías, ¿no? Se sabe que cualquiera podía visitar sus templos, pero solamente los iniciados podían participar de los ritos sagrados y conocer los nombres del panteón de dioses.
La escultura más destacada encontrada en la isla se llama Victoria alada de Samotracia. Está representaba a la diosa griega Nike o Nike, como quieran llamarla, y se escribe así igual que la marca de ropa deportiva, ya que la diosa estaba asociada con la victoria. La estatua de mármol se encuentra desde 1884 en el Museo del Louvre, en París, aunque fue quitada de su lugar por un corto periodo de tiempo, por un par de años, durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos, ¿sí? Por lo que leemos aquí en las Escrituras, no hubo predicación del Evangelio en Samotracia y tampoco hay restos de que el cristianismo haya llegado hacia la isla o haya perdurado allí, ¿no? Sino que solo sirvió como de paso para que el apóstol Pablo fuera a Neápolis, que es ahora la que vamos a tratar, ¿sí? La ciudad de Neápolis, entonces, actualmente se llama Cábala, en la provincia de Macedonia Oriental. Hoy pertenece a Grecia, pero antiguamente, en la época de los apóstoles, pertenecía a la provincia romana senatorial de Macedonia. Si se fijan en algunos mapas, verán que el Imperio Romano tenía dos tipos de provincias, las imperiales y las senatoriales. Las imperiales eran aquellas que los gobernadores eran nombrados únicamente por los emperadores romanos. Generalmente eran provincias inestables con probabilidades de rebeliones y tenían algunas legiones para controlarlas, como por ejemplo Judea, ¿sí? De la cual sabemos que de continuo se rebelaban en contra del poder romano. No así las senatoriales, que los senadores podían nombrar, los senadores romanos, podían nombrar al gobernador de tal o cual provincia y por lo general no tenían estacionadas legión alguna. Entonces eran provincias relativamente tranquilas. En algunas de ellas ni siquiera había soldados romanos, como era el caso de Macedonia. Esta provincia o esta ciudad, la ciudad de Neápolis, fue fundada en el siglo VII a.C. y su nombre Neápolis significa ciudad nueva. Y por su cercanía a las minas de oro y a la Vía Ignacia fue próspera. La Vía Ignacia unía las ciudades de Bizancio con Roma, y esto era muchísimo antes de convertirse en Constantinopla. O sea, la ciudad de Bizancio pasó luego a ser Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Y fue durante esta época, la época bizantina, que pasó a llamarse Cristópolis y estuvo bajo el manto del Imperio Otomano desde 1371 hasta 1912. O sea, mucho más tiempo de lo que estuvo Samotracia bajo el Imperio Otomano. La ciudad posee un acueducto mandado a construir alrededor de 1530 por Solimán el Magnífico y es el principal punto turístico de la ciudad y hasta 1911 aún era utilizado. Fíjense, hace solamente 110 años todavía se seguía utilizando este antiquísimo sistema de acueducto o para mantener agua en la ciudad. Esta ciudad portuaria también fue solo utilizada como paso para el apóstol Pablo en su camino hacia Filipos, que trataremos en el próximo programa. Al igual que Troas, que solamente sirvió de paso, es también posible que Pablo no decidiera no perder el tiempo en predicar el Evangelio como lo hará en Filipos y como lo hizo en las ciudades que visitó en su primer viaje misionero. Pero es también porque no había en esas ciudades portuarias, no había sinagogas judías, que era lo que realizaba el apóstol Pablo, el principal lugar por donde la manera más fácil de predicar el Evangelio era visitar las sinagogas, llegar un sábado allí y ver cómo era la cosa, como quien dice, llegar a esas ciudades, a esas sinagogas y visitarlas, comenzar a predicar. Vimos que en algunos casos no le fue tan bien porque generalmente los judíos que tenían el poder o tenían
o eran quienes mandaban en esas ciudades o en esas sinagogas o en las pequeñas comunidades, no les gustaba que vinieran, obviamente, a pervertir o a cambiar lo que ellos estaban enseñando allí, a hablarle acerca de ese Mesías que, eh, que era judío, pero al mismo tiempo vino a cambiar y a morir por nuestros pecados. Eso era algo que no podían soportar, principalmente los fariseos, ¿no? Entonces me pareció algo estupendo, estupendo de parte de Dios en la forma en que usó a Pablo en este segundo viaje. Él se propuso visitar, como lo leímos al principio de los capítulos, al principio de este recorrido, se había propuesto visitar junto a Bernabé, eh, visitar las iglesias por donde había diseminado el Evangelio. Bueno, pero ocurrió esa disputa entre Pablo y Bernabé, y entonces, como dijimos, tomó a Silas y siguió visitando, pero salió a confirmar las iglesias que había fundado, pero cuando llegó a Frigia, Galacia, Misia, Bitinia, los lugares por los que habíamos visto anteriormente, Dios comenzó a obrar de otra manera y a preparar el camino para llevar el Evangelio a Europa, ¿sí? Pero casi siempre a lugares donde ya hubiera una comunidad de judíos que pudieran creer en el camino, como será el caso de Filipos, que como dije será nuestro próximo programa. Y para finalizar, entonces es posible que Pablo volviera a pisar Neápolis unos 6 años más o menos después, cuando volvió a visitar Filipos, porque es difícil de que hayan tomado otro camino para ir de Filipos a Troas. O sea, seguramente tenían que volver a pasar por Neápolis, tal vez por Samotracia, y así llegar a Troas nuevamente. Entonces me pareció algo muy interesante eh, ver estas pequeñas ciudades donde posiblemente el Evangelio no haya sido predicado en un primer momento, tal vez más adelante sí, pero eran porque eran pequeñas ciudades portuarias donde tenían eh, algunos edificios romanos, y pero es también particular porque los judíos se dedicaban mucho al comercio también, seguramente tenían algún puerto, en algún puerto tenían algunos barcos, pero bueno, es llamativo que los judíos se adentraran un poco más a las ciudades que no estuvieran tan cerca de los puertos, por más que, como lo vimos, lo leemos en los evangelios, muchos de ellos eran hábiles pescadores, pero bueno, eso es otra historia para contar. Bueno, entonces próximamente estaremos hablando sobre la ciudad de Filipos, que es lo que viene a continuación. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.